Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. El día de hoy aquí nuevamente con ustedes, muy alegre y sobre todo ya más restablecido para poderles dar un nuevo proyecto de electrónica interesante. Me refiero a este pequeño robot seguidor de luz. Este tipo de montajes se ven mucho en internet y en la web, pero muchos de ellos simplemente ya los sacan o los muestran en YouTube o en diferentes videos, los muestran ya armado y funcionando. Pues hoy en día este no es el caso para este tipo de video que estamos haciendo el día de hoy, porque el día de hoy vamos a hacer el análisis, el diseño y la construcción paso a paso en esta introducción de la robótica que pienso darles para ustedes, ¿no? Me refiero a este pequeño robot seguidor de luz. Ahora, lo más importante aún que este video es un video introductorio, es un video, digamos que vamos a empezar a introducirnos haciendo uso de electrónica en este nuevo mundo y fascinante mundo de lo que es lo que llamamos la robótica, ¿no? Pues bien, elegí este pequeño proyecto porque es un proyecto muy fácil de hacer, económico, utiliza muy pocos componentes, la verdad, muy pocos componentes que cualquier persona lo puede encontrar en cualquier tienda de electrónica. Y lo más importante aún es que creo yo que el costo es bien asequible a la economía de cualquier persona. Lo pueden realizar cualquier persona que no tenga mucho conocimiento de electrónica, una persona también que conozca o esté estudiando electrónica, o alguien que de repente ha estudiado electrónica y quiere afianzar sus conocimientos en mecatrónica o en robótica, ¿no? Este es el inicio de una serie de videos que Dios quiera podamos realizar juntos, ustedes y yo, acá de manera virtual, introduciéndonos en este fascinante mundo de la robótica, ¿no? Pues bien, ahora vamos a dejar a un costado nuestro pequeño robot y vamos a mostrarles la lista de componentes que han sido usados para este robot seguidor de luz, ¿no? Básicamente me estoy refiriendo a que utilizamos una batería sencilla, como un silvestre de 9 voltios, una batería de 9 voltios de corriente continua. Vamos a hacer uso de dos LDR. El LDR ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en otros videos, pero el día de hoy vamos a recordar cómo funciona muy rápidamente, para que recuerden, para hacerles refrescar un poco la memoria del LDR. ¿Por qué? Porque el LDR es justamente el componente electrónico que nos permite sensar y prácticamente el componente que nos va a permitir tomar control sobre el robot, ¿no? Dos resistencias LDR, dos resistencias de 2.2 kiloohmios, dos resistencias de 330 ohmios, dos transistores TIP 120, dos motores de 9 voltios de corriente continua, motores sencillos, dos LEDs de cualquier color, pueden ser rojo, verde o amarillo. En este caso yo usé el color rojo. Y también vamos a usar dos diodos, un N4001, el diodo más sencillo y común y silvestre, ¿no? Ahora, como les decía al inicio del video, lo más importante aquí es que vamos a usar la menor cantidad de componentes electrónicos. Ustedes pueden encontrar muchos circuitos en YouTube o en la web acerca de los robots seguidores de luz, pero este es el circuito que le he ido analizando y que de repente les podría servir porque utiliza muy pocos componentes electrónicos, es fácil de armar y lo más importante aún es que lo vamos a analizar el día de hoy para que ustedes lo puedan entender. ¿Ok? Básicamente, ¿por qué dos? Si se dan cuenta, ¿por qué dos? ¿Por qué? Porque para poder controlar cada motor vamos a hacer uso de un circuito como este, que vemos acá, que lo vamos a analizar en un momento. Cada circuito como este va a poder trabajar y controlar un motor, ¿no? El motor de la derecha y el motor de la izquierda. Ahora, lo importante aquí, como les decía, es que como vamos a usar componentes muy pero muy pequeños, digamos pocos componentes, la tarjeta de control que vemos acá, la tarjeta de control que es esta, utiliza un espacio bien reducido, ¿no? Como lo logran ver, ¿no? Ahora, vamos a identificar los componentes en el pequeño robot, la batería de 9 voltios, que la tenemos acá, dos LDR, en este caso los LDR son estos pequeñas antenas que he puesto acá y que han sido protegidos con estas tapas de lapicero azul, que lo vamos a ver luego durante la construcción del robot. Estamos usando materiales descartables para empezar. Las dos resistencias LDR que se encuentran dentro
de las tapas protegidas por la luz en estos momentos. ¿Ok? Resistencia de 2.2 kiloohmios. La resistencia de 2.2 kiloohmios son las que están en la parte posterior, acá atrás. Una para cada motor. Dos resistencias de 330 ohmios son las resistencias frontales, que logran ver acá. Las resistencias frontales, dos resistencias de 330 ohmios. Dos transistores TIP 120, que vendrían a ser estos de acá, negros. Dos transistores, uno para cada motor. Dos motores de corriente continua, que son estos de acá. Un motor para cada lado, para poder controlar, en este caso, la dirección, ya sea a la derecha o a la izquierda de los motores. Ahora, acá hay un tema interesante a tener en cuenta. Inicialmente, como ustedes van a ver en el proyecto, este proyecto yo lo tengo ya varios meses atrás. Lo que pasa es que como he ido haciendo videos, no he podido concluirlo, ¿no? Esto lo tengo hace más de 4 meses, o un poco más de repente. He ido analizando, lo he ido buscando, he ido mejorándolo, optimizándolo, pero la verdad no lo concluía porque hacía otras cosas, veía temas de electricidad, estoy viendo temas de sistemas con ustedes, hemos visto muchos videos de electrónica, videotutoriales, y bueno, la verdad que lo he estado dejando de lado, ¿no? Pero yo últimamente me dije, bueno, hay que terminar esto, ¿no? Porque ya tiene mucho tiempo, así que ya lo he terminado y espero que les agrade. Durante el tiempo que empecé a hacer el video, o a filmar y hacer mis pruebas, hice uso de motores de corriente continua, estos pequeños motores, si ustedes van a fijarse en el video, en las pruebas que estuve realizando, hice uso, las primeras pruebas, o digamos las pruebas originales que hice, lo realicé utilizando esos pequeños motores. ¿Por qué? Porque quería darle un tamaño más reducido al proyecto, ¿no? Lamentablemente este tipo de motores de 6 voltios son motores que controlan o que son utilizados digamos en las unidades de DVD que se venden comúnmente, comercialmente. Son los motores que permiten abrir y cerrar, en este caso, la puerta de la cabina del DVD, de los DVD comerciales. Y cuando he usado este tipo de motores, estos motores no tienen engranajes reductores. Por lo tanto, el robot se iba muy rápidamente, caminaba muy rápidamente, no se tenía mucho control de la circuitería, en este caso del movimiento, ¿no? Para ello, después de varias pruebas que estuve realizando, lamentablemente acá en Perú, digamos que no pude encontrar motores más pequeños, así que encontré estos que son un poco más grandes, que son bastante buenos, que lo importante acá podemos ver el motor, y acá al lado izquierdo podemos ver sus engranajes, ¿no? Cada vez que el motor gira, cuando se le polariza directamente o inversamente, puede permitir a través de los engranajes reducir su torque y obviamente su desplazamiento, ¿no? Estos motores son los ideales, lamentablemente son un poco grandes, por eso es que el proyecto se hizo grande, ¿no? Ahora, ustedes pueden mejorarlo, la idea es optimizar, la idea es depurar, esa es la intención de este y el resto de videos que estamos haciendo, que ustedes puedan ir mejorando las cosas. Así que si pueden conseguir motores en casa o en su país más pequeños, con las mismas especificaciones, en este caso de 9 voltios, motores de corriente continua que tengan engranajes reductores para reducir el torque y reducir el movimiento, va a ser mucho mejor porque van a tener un pequeño robot seguidor de luz como este de acá, pero obviamente mucho más pequeño, ¿no? Así que, como les decía, esta es la lista de componentes, ya lo hemos identificado acá. Adicionalmente le he puesto un switch interruptor para encender y apagar. Ya lo vamos a ver, los detalles de la construcción en el video lo vamos a ver luego. Y en estos momentos lo que vamos a hacer, después de haber identificado la lista de componentes, lo que vamos a hacer es analizar el circuito, que creo que es la parte más importante, ¿no? Ok, acá en el centro podemos observar, les puedo mostrar el circuito completo. Este circuito o este diagrama esquemático que vemos acá es el diagrama esquemático para cada motor. Por lo tanto, este circuito controla solamente un motor. Como vamos a controlar dos, porque es un motor a cada lado, el motor de la derecha y el motor de la izquierda, debemos hacer el doble de este circuito, es decir, este circuito y el adicional. Por eso es que en el robot físico, que es tenemos las dos partes, ¿no? Está dividido en dos,
al lado izquierdo y al lado derecho, ¿no? Por dos, ¿no? ¿Ok? Entonces, este es el circuito para un motor y tendríamos que hacer lo mismo para el siguiente motor, porque son dos motores, el motor de derecha y el motor de izquierda. Ok, básicamente el corazón del circuito es una resistencia dependiente de la luz, las LDR, que ya lo hemos hablado en otros videos. El LDR es un componente electrónico que nos permite controlar, es un sensor electrónico, que nos permite controlar la cantidad de corriente que puede disparar o no un circuito debido, ¿no? En este caso, el LDR es una resistencia variable, Light Dependent Resistor, ¿no? LDR, Light Dependent Resistor, resistencia dependiendo de la luz. ¿Y cómo es que funciona un LDR? Básicamente el LDR también ya lo hemos explicado en otras oportunidades, pero acá lo vamos a recordar. Acá tenemos el LDR físicamente como es, o el diagrama incluso lo muestra así. El LDR es un componente electrónico que depende mucho de la luz, es decir, el valor de su resistencia va a depender mucho de la cantidad de luz que incide sobre la celda, ¿no? Sobre esta celda que es su parte frontal. En condiciones normales, cuando recibe una luz natural o una luz directa, la resistencia de este componente va a reducirse cuando recibe luz. Si yo enfoco el LDR hacia la luz y mido con un ohmímetro o un multímetro en la posición de resistencia, vamos a ver que su resistencia, cuando hay luz, su resistencia puede caer entre 10 ohmios y 50 ohmios. Es decir, está dependiendo de la luz. Cuando le llega la luz, es como si circulara corriente por ella, ¿no? La excita, en este caso el componente electrónico, a la LDR, y lo que hace es reducir su resistencia a un valor mínimo, entre 10 ohmios y 50 ohmios. Ahora, no puede ser 50, de repente un poco más o un poco menos, pero eso va a depender del tamaño del LDR y del componente como tal, ¿no? De la marca incluso, ¿no? Entonces, la luz que incide sobre el LDR va a hacer que ésta disminuya su resistencia entre 10 y 50 ohmios, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si yo oscurezco o en todo caso le quito la luz, ¿no? Al LDR, ¿no? Dejo de hacerle llegar una intensidad luminosa o la tapo con la mano al LDR. ¿Qué sucede? Es como si no circulase corriente, por lo tanto su resistencia va a aumentar. En este caso puede llegar incluso a 10 megaohmios y 50 megaohmios. O sea, pasa de un estado a otro muy rápidamente, ¿no? Ahora, estos valores son cambiantes, no necesariamente va a ser siempre 50 megaohmios, puede pasar a 20, a 40, 50 megaohmios, ¿no? Cuando no le llega la cantidad de luz que incide sobre su superficie frontal. Entonces, por eso es un componente bien interesante, muy utilizado en las alarmas, en los sistemas de control, en las luces nocturnas que vamos a ver luego. En fin, tengo unos proyectos por ahí de luz nocturna y un proyecto de alarma con sensor láser, que es bien interesante, que va a ser los siguientes proyectos que vamos a ver luego. Pero este de acá, enfocándonos en este robot seguidor de luz, el corazón o el componente más importante de este proyecto es el LDR. Por lo tanto, al LDR, si le incide una luz, su resistencia va a bajar entre 10 y 50 ohmios. Si yo oscurezco o dejo de que la luz le llegue al LDR, su resistencia va a aumentar entre 10 megaohmios y 50 megaohmios. Entonces, regresando al circuito, después de haber analizado esta parte del LDR, tenemos la batería de 9 voltios, el positivo de los 9 voltios, tenemos el LDR, tenemos una resistencia de 330 ohmios y un diodo LED. El diodo LED puede ser cualquier diodo LED convencional, de cualquier color que ustedes deseen. Yo elegí en este caso el color rojo, pueden ustedes elegir el color verde, el color anaranjado o el color que ustedes deseen, ¿no? Un LED. Tenemos el componente más importante aquí también es el transistor TIP 120. Tenemos una resistencia de 2.2K de polarización de base del transistor. Tenemos un motor de corriente continua que ya hemos hablado, de 9 voltios en este caso, y un diodo 1N4001, que así verdad puede ser cualquier tipo de diodo, pero diodo de propósito general, ¿no? Puede ser un diodo rectificador. Ahora, ¿por qué el diodo en paralelo con el motor? ¿Por qué? Porque antes no se utilizaban los diodos
con componentes de cargas resistivas o inductivas. Cuando tenemos una carga inductiva, se genera un efecto electromagnético que induce una corriente a la hora que circula una corriente sobre esto. O sea, a la hora que circula una corriente sobre el motor, en el momento en que yo corto la alimentación, se autoinduce una corriente de descarga. Si yo no tengo este diodo, esta corriente de descarga lo que va a hacer es destruir o destrozar el componente electrónico semiconductor, en este caso el transistor TIP 120. Por eso es que se pone un diodo en paralelo con una carga inductiva para evitar este efecto colateral de alimentar cargas inductivas, porque sabemos que el motor es una carga inductiva, porque tiene una serie de bobinas con un electroimán que hace girar unas paletas internamente, ¿no? Ya vamos a hablar del tema de los motores en otros videos, ya sea tanto de los generadores y de los motores de corriente continua y corriente alterna, pero básicamente, como les decía, en todo circuito que utilice una carga inductiva por el efecto electromagnético, se suele usar un diodo de protección en paralelo con la carga inductiva para evitar las corrientes espurias que puedan destruir los componentes semiconductores, en este caso los transistores, ¿no? Para este caso, básicamente el transistor TIP 120. Ahora, ¿pero qué es el TIP 120? El transistor TIP 120 es un transistor de propósito, digamos, de potencia media, utilizado en ciertas labores de amplificación. El transistor TIP 120 es un transistor Darlington, ojo, un transistor Darlington, que es usado cuando se requiere cierta cantidad de corriente elevada o media. Para este caso, si nosotros ponemos un transistor convencional, un BC548 o cualquier otro transistor NPN, que también ya lo hemos hablado, no va a poder alimentar al motor por la cantidad de corriente que este motor necesita a la hora de empezar su funcionamiento o incluso en su modo de trabajo normal. Para evitar este problema se suelen usar transistores en cascada, o sea, uno detrás de otro, para aumentar digamos, el HFE, que es la ganancia, que también hemos hablado en otros videos de los transistores, y aumentando esa ganancia, estamos duplicando la ganancia por 2, por lo tanto vamos a poder excitar adecuadamente las bobinas del motor. Si le ponemos un transistor convencional no va a funcionar esto, ¿no? Entonces, por eso se utiliza el TIP 120 o cualquier otro transistor Darlington de potencia media para poder excitar las bobinas internas del motor. Ahora, ¿cómo está constituido un transistor TIP 120? Acá tenemos un diagrama esquemático interno. Acá más a la derecha, que lo vemos acá, tenemos dos transistores en cascada, uno detrás de otro. Tenemos un diodo Zener, este diodo es un diodo Zener, que es un diodo de polarización que evita destruir los transistores ante una sobrecarga. Y tenemos dos resistencias de polarización. El conjunto en sí, internamente, a sus extremos tenemos el colector, la base y el emisor. Para nosotros físicamente es un transistor, como ya lo hemos visto, ¿no? Físicamente está en un encapsulado TO220, el tipo encapsulado. Sin embargo, internamente hay una serie de componentes. Digamos, es un circuito integrado. Lo que pasa es que nosotros lo llamamos un transistor Darlington, pero internamente, como se pueden dar cuenta, es un circuito integrado, porque tiene, el término circuito integrado se llama porque internamente tiene un circuito, por eso el nombre integrado, está integrado a un circuito integrado chip, pero para propósitos generales en electrónica nosotros lo llamamos transistores Darlington, pero internamente tiene no solamente transistor, sino tiene varios componentes. Físicamente es el equivalente a esto, dos transistores en cascada, dos NPN en cascada, un diodo Zener y dos resistencias de valores adecuados, el R1 y el R2. A los extremos tenemos el colector, la base y el emisor. Físicamente lo vemos así, virtualmente lo vemos así, pero físicamente ya lo hemos mostrado y ante el esquema simplemente lo vemos como un transistor sencillo, ¿no? Es la base, el colector y el emisor. ¿Ok? Ahora vamos a analizar el circuito, ¿no? Vamos a analizar el circuito en estos momentos, después de ya tener más o menos habernos hecho el trabajo de identificar las partes y los componentes, vamos a analizar el circuito. Ok, empecemos. Tenemos la limitación de los 9 voltios y tenemos el corazón, digamos, de la potencia del circuito, que es el TIP 120. Para que el circuito TIP 120, o digamos el transistor, llamémoslo el transistor TIP 120,
pueda dejar pasar una corriente entre colector y emisor. No se olviden que estamos hablando de transistores, cuando hablamos de electrónica digital, estamos hablando de transistores en estado como transistores interruptores inversores, que ya lo hemos hablado en otros videos. Este es un típico caso del transistor interruptor inversor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Para que pueda circular una corriente, nuestro objetivo es que circule una corriente de fuente hacia el emisor, en este caso hacia tierra. El emisor está conectado a tierra, por lo tanto necesitamos que circule una corriente desde fuente hacia tierra, desde colector, pasando por el colector y emisor. Entonces, necesitamos que circule una corriente en ese sentido. ¿Ok? Para que esta corriente que circule en ese sentido, digamos, valga la redundancia, necesitamos una corriente de base, que también ya lo hemos explicado anteriormente en otros videos. Esa corriente de base tiene que ser lo suficientemente pequeña como para poder excitar la juntura base-emisor de este transistor y pueda disparar, entre en saturación el transistor y circule una corriente. Para ello para que esta corriente de base exista, esta IB exista, esta corriente de base, esta es la corriente emisor-colector. Para que exista esta corriente de base, de fuente, hacia la base del transistor, necesitamos dos resistencias. Una resistencia de polarización de 2.2K y una resistencia LDR, que ya lo hemos analizado. Empezamos desde ahí. Para ello, ¿qué sucede si yo oscurezco el LDR? Si yo oscurezco el LDR, estamos tapando el LDR, estamos en la situación inferior, ¿no? En donde la resistencia del LDR va a subir, ojo, la resistencia del LDR va a subir de 10 a 50 megaohmios, ¿no? De acuerdo a lo que hemos conversado anteriormente. Por lo tanto, acá va a haber una elevada resistencia que se va a oponer a esa pequeña cantidad de corriente de base que necesitamos para el transistor Darlington. Si estoy oscureciendo el LDR, la corriente que debería haber de polarización de fuente y que debe pasar por ambas resistencias, por el LDR y por la resistencia 2.2K, va a ser demasiado pequeño, en todo caso no va a circular. ¿Por qué? Porque el LDR está elevando su resistencia a un valor muy alto, a varios megas, y esa pequeña corriente que necesitamos no va a circular. Por lo tanto, no existe corriente de base, esta corriente no va a existir. Al no existir corriente de base, todo el voltaje internamente de los 9 voltios va a caer acá, en este punto. Ya lo hemos hablado antes también. Acá va a haber 9 voltios. ¿Por qué? Porque el transistor, como hemos hablado en otros videos, tiene dos funciones, de corte o de saturación. ¿Ok? Al no existir una corriente de base, el transistor entra en corte. Al estar en corte, existe el voltaje entre colector y emisor, es el voltaje de la fuente prácticamente, ¿no? En este caso los 9 voltios. ¿Por qué? Porque toda la resistencia internamente se eleva, entre colector y emisor se eleva, la resistencia entre colector y emisor se va a elevar a un valor muy alto, que va a hacer que todo el voltaje de los 9 voltios caigan acá abajo. ¿Ok? Entonces no va a circular una corriente emisor-colector. Y por lo tanto, el diodo LED rojo no va a encender porque no circula una corriente de acá para acá. Y obviamente, como el motor y el diodo de propósito general están en paralelo con esta carga, no va a circular esta corriente por acá y menos esta corriente por acá. ¿Por qué? Porque todo el voltaje está acá. O sea, su resistencia entre colector y emisor es una resistencia muy, pero muy elevada. Esa es la situación normal, ese es el estado normal. ¿Por qué? Porque el LDR lo hemos protegido, si ustedes se dan cuenta, lo hemos protegido para que esté oscuro, con unas tapas de lapicero que lo vamos a ver en la implementación, ¿no? Entonces, al estar oscurecida la resistencia, la luz no le va a llegar en condiciones normales, entonces el LDR aumenta su resistencia, no existe una corriente de base, por lo tanto no existe una corriente de colector emisor y por ende obviamente no va a circular una corriente hacia el motor.
y el motor va a estar estático, no se va a mover. Esa es la primera condición. Ahora, ¿qué sucede lo contrario, no? Que hemos tapado, la condición original es esta. Pero ¿qué sucede si yo al LDR lo ilumino, al LDR lo ilumino con una linterna o con un puntero láser directamente, a pesar de que está está protegido, yo lo ilumino con una linterna de lejos al LDR? ¿Qué va a suceder? Va a suceder el otro estado del LDR, ¿no? El LDR, al estar iluminado, su resistencia va a disminuir entre 10 ohmios y 50 ohmios. ¿Ok? Entonces, ya no estamos hablando de megaohmios, sino ohmios. Por lo tanto, es una resistencia muy pequeña. Al tener una resistencia muy pequeña, va a circular, va a permitir que exista una corriente en ese sentido. Es decir, va a existir una corriente de base que va a excitar la juntura base-emisor. Al excitar la juntura base-emisor, el transistor va a pasar del estado de corte al estado de saturación. Por lo tanto, va a permitir que exista una corriente en este sentido. Y obviamente va a permitir que exista una corriente hacia el motor. ¿Qué va a suceder? En saturación, el voltaje colector emisor, ya lo hemos hablado, es 0.2 voltios en un transistor convencional. ¿Ok? Entonces, los 0.2 voltios van a caer acá y la diferencia entre 9 menos 0.2 voltios, en este caso 8.2 voltios, va a caer acá, en paralelo. 8.2 voltios. Los 8.2 voltios van a caer acá. Por lo tanto, el diodo LED va a circular una corriente a través de su resistencia limitadora de 330 ohmios. El diodo LED se va a iluminar y al mismo tiempo va a circular una corriente por el motor que va a hacer que el motor se desplace en un sentido o se mueva en un sentido de acuerdo a cómo lo hemos polarizado. Si lo polarizamos directamente, va a circular, va a girar su rueda, su polea, en el sentido horario. Si lo polarizamos inversamente al motor de corriente continua, va a girar en sentido antihorario o en sentido contrario. Entonces de esta manera, estamos permitiendo que con una luz que no incide sobre el LDR, el motor está estático. Cuando iluminamos el LDR con la linterna, estamos haciendo que el LDR disminuya su resistencia, existe una corriente de base emisor y por lo tanto excita la juntura base emisor del transistor Dalton, en este caso el tip 120, que permita que exista una corriente de colector emisor que al mismo tiempo a través de una resistencia polariza un diodo LED que se ilumina y estos 8.2 voltios que caen sobre el diodo y la resistencia que van hacia tierra están en paralelo con un motor que al mismo tiempo se excita y gira. De esta manera que cuando yo no apunto con la linterna, con la luz al motor, el motor está estático, no se mueve. Pero cuando yo ilumino ese motor con la linterna, excito la resistencia LDR y por lo tanto hago girar el motor, ¿no? Entonces, si tenemos, este es el análisis completo de cómo funciona este pequeño motor, digamos, este circuito esquemático que lo estamos analizando y que constituye la mitad, digamos, del circuito total, porque estamos hablando de dos circuitos, un circuito para el motor de la derecha y un circuito para el motor de la izquierda. Teniendo estos conceptos que ya lo he explicado, podemos entender cómo es que funciona un LDR y analizar adecuadamente el objetivo de este proyecto. ¿Ok? Entonces, este es el análisis, las pruebas que van a continuar, que es la próxima parte de este video. Ustedes van a ver cómo es que he ido realizando las pruebas haciendo uso de un motor en primera instancia, de un tipo de motor que ya lo he explicado, y después haciendo uso de otro motor que es el último que al final me quedé, que es el motor un poco más grande. Como voy a repetir, esta es una introducción a una nueva digamos, videos que vamos a hacer posteriormente, introduciéndonos a la robótica, ¿no? Espero que sea de su agrado y así que sigan con el video en las pruebas que he realizado.